Verte bien, comprar ropa y zapatos sin razón, trucos de estilo y cómo sentirte bien con tu cuerpo. Bienvenidos a En Corto, con Majo Escobar, la diseñadora de modas que te mostrará cómo la moda es cómoda, una solución a la invisibilidad y una herramienta de bienestar. Por frecuencia 1940 AM. Hola, bienvenidos a Ancorto. Yo soy Majo Escobar y hoy vamos a conversar con Estefanía sobre maternidad durante la carrera y cómo esto cambió toda su decisión de vida. Empecemos ya con este micrófono abierto. Micrófono abierto. Estefa, bienvenida a Ancorto, ¿cómo estás? Hola, súper Majo, muchas gracias por invitarme, muy contenta de compartir este espacio contigo y con todos los que nos van a escuchar. Bueno, yo les cuento que ella fue mi estudiante hace unos años y yo quiero que ustedes la conozcan un poquito mejor, así que empecemos hablando de ti. ¿Quién es Estefanía? Bueno, Estefanía es una persona con muchos sueños que inició desde muy joven, alrededor de los 14, 13 años. Yo ya le decía a mi mamá, yo amo el diseño, yo quiero ser diseñadora de modas. Y siempre tuve como esa creatividad, me encantaba todo lo que era con colores. Yo transformaba la ropa. Cuando tenía como 14 15 años, yo cortaba toda mi ropa. Y en YouTube habían como tutoriales para uno cortar y hacerle pinturas. Y mi mamá me decía, no te vuelvo a comprar ropa. Mire a ver qué hace, porque siempre tuve como ese instinto. Entonces Ujú. siempre he sido una persona muy creativa, muy observadora. A veces, por ejemplo, yo miro algo y digo, ay, tenía tal cosa, la otra, y me dicen, pero ¿cómo así? ¿Lo viste en un segundo? Entonces siempre todas esas cosas me ayudaron a saber quién era, que Ujú. siempre iba a querer ser una persona extrovertida, creativa, apasionada por el diseño. Entonces, bueno, eso es un poquito como de lo que soy. Yo creo que uno le va poniendo el sello y qué rico también cuando desde chiquito como que se sabe qué va a pasar con uno. En mi caso yo les cuento que yo siempre fui súper obsesiva por unas muñecas que se llamaban Barbies y yo todo lo hacía con el fin de que me regalaran una Barbie o un vestido para la Barbie. O sea, me encantaba vestirlas y yo las limpiaba y eran hermosas y mi mamá, pues yo siempre me portaba bien porque ella me decía como, yo le decía como, ay, quiero esta muñeca y ella me decía, bueno, ella me negociaba, me decía como pórtate bien o saca tal nota o cualquier cosa y la vas a Y la tener. vas a Entonces tener. yo me esforzaba impresionante y cuando me regalaban a mí lo que más me gustaba es que me regalaran vestidos y zapatos de Barbie y jugaba el desfile de moda, Cambiarlas, sí. cambiarlas. Y ya a mí no me importaba si tenían, pues la amiguita que tenía la casa, el carro, la moto, el triciclo, a mí no me importaba nada de eso, yo Total. quería era la Y ropa. la ropa. Entonces, a hoy, pues como en retrospectiva, yo veo esa época y digo, pues es que uno ya sabía que la niña que Sí, iba a hacer con su vida. total. No faltó sino ser la Barbie financiera y ya. Ya, ya está el combo completo. Pero sí, ese era como mi Sí. sueño siempre. Cuéntanos cómo empezaste, pues como a decidirte, ok, bueno, voy a hacer diseño de modas y quiero hacer esto en el diseño de modas. Mira que yo, Majo, desde muy pequeña, pues como te decía ahorita, también fui muy trabajadora. Es decir, mi primer trabajo lo tuve muy pequeña y mis papás me decían, pero ¿cómo así? ¿Te querés ir a trabajar? Sí, y mi primer trabajo fue en un almacén de tenis, en un amigo de mi papá. Y no, ella súper bien y vendí toda esa temporada y con eso a comprar ropa, marcadores, colores, a pintar. Y siempre entonces ya en el último grado del colegio, que es 11, yo me senté y le decía a mi mamá, yo quiero diseño de modas. Ella me decía, no, es que en este momento no es posible. Haga otra cosa que te ayude. Y insistí, la verdad, entré a dos carreras antes de diseño de modas. Es más, yo soy técnica en diseño de modas del CESDE y la verdad amo con todo mi corazón haber hecho esa técnica. Claro. Es un lugar espectacular también. Y, y bueno, entonces, como no pude, recién salí del colegio, yo hice otras cosas y yo decía, no, o sea, esto no es lo mío, yo no me veía, o sea, no vibraba con eso. Ujú. Entonces ya cuando entré a la técnica, yo dije, ¿qué mundo? Obviamente el primer estrellón es como, ¿qué es esto? Porque la gente siempre dice, no, es que vas a ir a pintar dibujitos. Ujú. Y uno al inicio uno cree que sí, para que uno habla bobadas, uno dice, ay, sí, qué rico ir a hacer maniquís, a hacer los diseños, a pintar, a experimentar, pero también está ese otro mundo que el patronaje. Ujú, que la Eh, costura. sí, Ay, que la horrible. costura. Y obviamente en una técnica a ti te preparan es para eso, Ujú, para ser claro. más técnico, tener todas las bases de las operaciones
de confección, Ujú. el patronaje. Y ya cuando salí, pues con mi pareja, pues el papá del niño, él me dijo, no, vos tenés mucho talento. Y yo desde ahí le dije, quiero hacer una marca, que ahí también fue como eso, encarrilar el Pero proyecto espere que de se me está vida. No, adelantando. no, no, pero es como, pero él me dijo, no, espere, mire dónde puede complementar sus estudios, su carrera y métase. Y yo le dije, listo. Y encontramos pues la Universidad de Medellín, me gustó pues como todo el pensum, porque aparte del diseño, aunque yo ya tenía unas bases, estaba esa parte financiera y eso me Y encantó, administrativa también. exactamente, y administrativa, sí. Y entonces cuando tú ya estabas en este éxtasis de, bueno, ya estoy Ajá. estudiando lo que quiero, donde quiero, todo Sí, lo que me total. gusta, quedaste embarazada. Quedé embarazada. Cómo fue ese proceso de darte Sí, cuenta durante, estoy en este éxtasis de estudiar lo que tanto soñé y darte cuenta de este cambio de vida? Porque no es algo malo, pero sí es algo muy, muy, sí, muy muy, drástico. sí, ¿Cómo total. fue? ¿Cómo fue el estoy embarazada? Sí, es que eso es algo, un hito en mi vida, Claro, porque digamos que yo empecé el primer semestre y era como, wow, todo espectacular, Disney Disney, sí, y llegó 2020 y bueno, y pandemia. empezó la universidad, todo bien, cuando antes de que empezara pues como todo el cierre, yo me doy cuenta que estoy en embarazo. Entonces para mí fue por tres, fue por todo, pandemia, universidad y embarazo. Claro. Entonces yo dije, Dios, pero la verdad, nosotros, digamos, nos pusimos muy contentos porque era algo que también anhelábamos, no sabíamos cuándo, Ujú. pero sí era algo que conversábamos, pero decíamos como, no, 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 esperemos, no es el momento. Y ahí ya estabas casada. Y ahí no, no estaba casada, pero ya pues convivíamos. Entonces, él me dijo, bueno, sí, sigue la universidad. Cuando yo me doy cuenta que estoy embarazada, lo primero que yo le digo a él es, yo no voy a dejar de estudiar. Yo misma fui la que le dije, él me dijo, no, es que no vas a dejar de estudiar. Él también, pues obviamente, porque es como ese apoyo, siempre nos Claro. hemos apoyado mucho y listo. Entonces yo dije, bueno, voy a afrontar esto. Pero ahí me llegó otro, que fueron las náuseas. Y eso sí Ay, fue lo que me mató todo ese semestre, aunque lo bueno fue que así haya sido dura la pandemia, eso me ayudó mucho, claro, porque estabas estaba en en la mi casa. casa. Entonces, por ejemplo, a veces clase 6 de la mañana. Y, Silencia el mi- micrófono. y entonces silenciar el micrófono y al baño a Claro. vomitar y otra vez, hola, sí, hola, profe, aquí estoy. Ay, Dios mío. Bueno, pero Sí, siquiera tuviste esa ventaja de que estabas en tu casa y no. exacto, Y bueno, mal que bien la pandemia nos daba una pequeña flexibilidad también con la ropa, total, con me puedo entonces acostar o me paro, pues igual exacto, estoy en la reunión o en la clase o en lo que sea, sí. pero puedo como moverme, no estar sentada pues en una silla. No, el reto ya fue cuando se acabó como la restricción y tocó volver a la U. Claro, Eso fue súper duro porque ya él había nacido, obviamente, estaba muy pequeño, entonces yo hice como un consenso ahí con los profes para venir ciertos días y otros no, y ahí la íbamos piloteando también con los profes, obviamente. que esa era mi siguiente pregunta precisamente. ¿Cómo sentiste el apoyo con los profes al respecto de tu bebé? No, la verdad fue maravilloso. Yo creo que la primera profe a la que le conté en ese momento fue a Tatiana, que es la jefe de programa, y ella también recientemente, pues había, pues no tan Sí, cerca, pero sí tenía una bebé, entonces ella obviamente sintió mucha empatía porque pues ella sabe lo que es uno también trabajar, atender claro. otras obligaciones y quedar en embarazo. Entonces ella lo primero que me dijo es, ¿qué vas a hacer? Entonces yo le dije, no, yo voy a seguir el semestre. Me dijo, ¿vas a cancelar materias? Y yo no. No, este sí lo sigo así. Y no, y todos los profesores siempre fueron muy atentos. Digamos que eso fue en el primer semestre y al segundo semestre del 2020. Obviamente el niño nacía a finales de octubre, entonces mi preocupación era, bueno, ¿yo qué voy a hacer para poder terminar materias? Claro, Entonces, con todos, con casi todos pude terminar antes unos sí, días antes de que el niño naciera, pero hubo uno en el que, pues, pero no era culpa del profe, era porque no, o sea, no se daba. no se O dio. sea, sí o sí debía ser después del nacimiento del niño, como la segunda semana de noviembre. Entonces era yo así, pues, con un recién nacido en un brazo, porque él obviamente calor Sí, de claro. mamá, y con la otra mano diseñando en Illustrator con la espalda, Sí, sin espalda, obviamente. pero mi mamá era ahí, siempre me ayudó mucho, mis Claro, todo hermanos el mundo también, mi tratando de pareja, todos ayudar. siempre me ayudaron mucho y lo saqué adelante. Entonces, la verdad, los profes
10 de 10, los amo con todo mi corazón a todos. Porque cuando ya me tocó a mí, ya tu bebé caminaba, pues ya era Sí, un ya, viejo, ya estaba empezando a caminar, pero igual también era muy dependiente. Y yo pero creo no, que pues ya era a un vos también te señor, tocó, sí. un señor ya. A mí llegó saludando a clase, ya Sí, era un señor. hola, ya tenía un año. ¿Cómo sentiste como tu perspectiva o tu objetivo laboral con tu bebé? Pues como que, bueno, ya tengo un bebé y yo soñaba unas cosas, pero entonces ahora tengo un bebé y sí o sí la perspectiva cambia, pero cambió cómo, o sea, obviamente fue hacia bien, pero ¿qué dijiste tú? Ay, bueno, entonces esto toca Sí. cambiarlo. No, pues ahí nos devolvemos un poquito a lo que yo te decía antes de entrar a la universidad. Yo en la técnica cuando salí tuve como esa visión de crear una marca, Ujú, de emprender. Entonces digamos que sí fue un choque obviamente, pero yo dije, no, es que yo lo que quiero y lo que sigue en pie es emprender. Y yo sé que cuando uno emprende, obviamente también hay muchas responsabilidades, hay mucho esfuerzo, pero tú puedes manejar un poquito más tu tiempo y organizarte más o a veces en la noche dedicarle un poco más tiempo o madrugar más, ¿cierto? Entonces, digamos que era más que todo pensar cómo organizarme en la organización, como porque logística obviamente de sí, todo. porque es que es un niño que depende 100% y aunque hay personas que te ayudan, hay una red, un papá, un cierto, una mamá, hermanos, los hijos siempre quieren es su Claro. mamá, es cierto, el calor de la mamá, el cuidado de la mamá, entonces es como eso, pero digamos que la visión siempre ha sido clara y es emprender, que no es fácil, no lo es, y con un hijo menos, Acabamos de hablar de pero eso también. ¿Cómo crees que tu bebé entiende? Bueno, ya no es un bebé, ya es un sí, ya señor. tiene 3 años y va para 4. ¿Cómo crees que él ve toda esa mamá emprendedora? Pues mira que él es espectacular, yo amo a mi hijo, él es un niño muy, muy, muy noble, muy hermoso, y él, bueno, yo en mi casa adecué ya un taller, ¿cierto? Ujú. Entonces, él a veces me ve y me dice, mami, ¿ya estás trabajando? Ah, ¿te puedo ayudar a cortar? Ay, Entonces yo soy como que, entonces él tiene una tijerita pues de de niño juguete. chiquito, entonces yo le empiezo a pasar los hilitos y le digo, corta el hilito de las blusas, entonces se involucra, a veces yo soy pintando y él también me dice, mira, te ayudé también, entonces él, digamos que entiende que yo soy la mamá y que también hay un espacio para hacer mis cosas y que él me Ujú. acompaña a hacer esas cosas. A veces me dice, yo quiero coser y yo no, hijo, pero es que eso tiene una aguja, te puedes lastimar. Entonces él se involucra también indirectamente y lo vive conmigo. Entonces eso también me hace feliz porque Claro, digamos que es poder seguir mi camino, esa ruta que yo quería, mis sueños y acompañada de él. buenísimo. Yo creo que pocas pueden contar eso. ¿Cómo decidiste emprender? Ay, esa Pues o pregunta, cómo hacerlo ya sí, realidad. sí, mira, en la universidad, pues en las clases, yo siempre decía, no, yo quiero salir de acá y seguir mis proyectos, mis sueños de emprender y todos los proyectos, casi todos los profes que me dejaban los hacía sola, para Ujú, empezar un proyecto de cero. ujú, Hice muchísimos, o sea, no hice siempre el mismo. Y un semestre hacía, pero todo pues relacionado con moda, obviamente. ujú. Y los profes me decían, pero mejor hacete con tus compañeros, cogen una marca que ya exista en el Ujú. mercado, y yo les decía, no, profe, por favor, es que yo quiero aprender, yo quiero mirar cómo esto es de cero y más que un profe te puede orientar, te puede ayudar. Claro, Y yo siento que eso sirve mucho. ¿Por qué? Porque obviamente ellos como es algo desde cero, y por ejemplo, yo creo que a ti te tocó también, tú me ayudabas y me decías, no, mira, cuando vimos mercadeo. ujú, Entonces tú decías, no, hace tal cosa, hace la otra. Entonces eso le sirve a uno mucho claro. cuando uno quiere emprender. Pero entonces, ¿cómo fue ese hecho de no me voy a ir a la segura, que es buscar un trabajo en una empresa, sino que voy a tirarme a las hienas con un emprendimiento? Sí, bueno, yo eso, antes de quedar embarazada, yo sí estaba indecisa ya en la carrera. Yo decía, bueno, pues uno no sabe, de pronto haga prácticas a final de la carrera, como a ver qué se siente, qué tal es, cómo es la experiencia de trabajar en una empresa. Aunque yo hubo en la técnica al final una compañera de la técnica que tiene una marca muy linda en la ciudad que creo que antes se llamaba diferente y ahora es Pez de Río, Ah, sí, María, María. que ya Nosotras también la tuvimos en un capítulo sí, para que lo busquen. nosotras fuimos compañeras en el CESDE y yo me acuerdo que una vez ella me decía, Tefa, vení, ayúdame a organizar una moldería, no sé qué, y yo iba a la casa de ella, pues, en su taller y ella siempre ha sido súper emprendedora y yo como que desde ahí cuando yo fui yo, María
con esta empresa, como es de TESA, yo quiero Yo puedo emprender, hacerlo yo también también. lo puedo hacer y yo iba y la ayudo, pues no con todo, porque ella es muy tesa también y tenía tercerizada Pero muchas ayuda. cosas, pero había cosas en las que fui en unas oportunidades a ayudarle, entonces todo eso también te va dando una visión, un camino. Claro. Entonces, sí, entonces ya, bueno, ahora en día yo decidí pues también emprender y no ir a una empresa es algo importante porque es decidir una experiencia laboral para tu hoja de vida que también puede pesar Así a es. no tener esa experiencia, pero sí tener cancha en cómo crear un proyecto. Así mismo. Yo creo que este tema de los cambios de perspectiva con la maternidad y con el emprendimiento son muy impactantes en la vida de las personas y creo que nos puede dar pie para hablar de muchos mitos y verdades. Mitos y verdades. ¿Tú piensas que ser mamá y estudiar al mismo tiempo es imposible? No, la verdad, eso es un mito que pues tras muchas generaciones y muchas personas, mujeres, porque tenemos que ser sinceras, cuando uno queda en embarazo, la que le cambia la vida es a la mujer. O sea, los papás también tienen sus cambios, se afectan de cierto modo, pero más significativo para uno. Sí, Cuando porque uno uno, es la que lo está cargando claro, y los malestares y claro, todo. pero no es imposible, uno se puede organizar. Y yo siempre digo, es obvio, cada quien tiene su perspectiva, su punto de vista, pero si uno tiene claro lo que quiere, no hay nada que a uno se lo impida, uno tiene que buscar es el camino. Y además, un hijo no es un impedimento, es una compañía, hay que verlo así. A mí eso que acabas de decir me parece fundamental, porque soy de las personas que piensa que uno no se debe victimizar o justificar. Si tú Total. quieres hacer algo independiente de tu situación, porque así como yo podría decir que tú tienes un hijo, habrá otras que digan, no, es que yo no tengo plata, o no, es que yo no tengo el conocimiento, o no tengo el apoyo, o no Claro, tengo. no, No nos enfoquemos en el no tengo, busquemos una solución. Puede que tú dijeras, tú tienes un hijo, lo que quiere decir es que no tienes tiempo, ajá, pero lo buscaste. sí, Entonces yo creo que más allá de mirar en la carencia o en el problema, tenemos que pensar es en positivo, en que sí tengo y pegarme de lo que sí tengo. totalmente, sí. Eso me parece Y también fundamental. dejar como eso, porque es que esos son bloqueos también Exacto. generacionales que cargamos Total. todas las mujeres, de creer que no podemos hacer esto si pasa alguna cosa, o no podemos hacer lo otro si pasa X cosa. Ujú. Entonces es como soltar todas esas cargas y decir, bueno, yo soy Estefanía Rendón, esto es mi proyecto, amo mis antepasados, lo que vivieron, pero yo decido esto para mi vida, para mi camino. Y me encanta que involucres a tu bebé. Para emprender necesito mucho tiempo libre, mito, ¿verdad? No, eso, ay, no, esa es difícil, porque es que uno puede decir, no, yo para emprender puedo dedicar, no, es que uno sí necesita tiempo, eso es verdad, Pero más que tiempo, orden, pero más que tiempo para allá iba, pero más que disciplina. tiempo es organización, Ujú. es cómo vos vas a organizar el tiempo que tienes disponible, en qué lo vas a invertir, cómo lo vas a invertir, qué vas a hacer con ese tiempo, porque yo te puedo decir, no, Majo, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días, organizo a mi hijo, tinta, y tengo de 10 a 1 libre. ¿Qué voy a hacer en esas 3 horas? Hay que organizarse. Sí. ¿Es mejor trabajar en una empresa para después emprender? ¿Mito o verdad? Pues desde mi experiencia, porque obviamente cada cabeza es un mundo, para mí puede ser un mito, porque es que si tú tienes la visión, si tú sabes lo que quieres, obvio, uno no sabe cómo ejecutarlo. Uno al inicio no sabe ni lo que está haciendo, ni dónde está parado, ni nada. Uno solo sueña, imagina y se le pasan un montón de cosas por la cabeza y uno puede decir, de verdad me serviría la experiencia laboral. Pero estos días, por ejemplo, me encontré con una profe en la facultad que fui a hacer una diligencia y yo le decía, Caro, yo la verdad siento que, ay, que a mí me daba mucho miedo. Y ella me decía, es que lo que no te dio las prácticas, te lo está dando el proyecto, Así o es, son unas así es, por así es. otras. Entonces puede que sea un mito. Y yo también creo una cosa con esto de trabajar y después emprender, y es que es importantísimo desde mi perspectiva, que he trabajado en las dos cosas, Sí. tener mentores.
tener gente que Total, te ayude, o sea, es que uno no se las sabe todas en ninguno de los dos contextos. totalmente. Entonces, así como si yo trabajo en una empresa, voy a necesitar un mentor, o sea, alguien que me ayude, alguien al que yo le pueda preguntar, como un padrino, por llamarlo así, dentro de Sí, esa empresa, en el emprendimiento también. Y busco total. ayuda, busco asesores, busco profes, busco amigos, como hiciste con María, que ya tienen una marca y me pueden dar una ruta. Siento que pues es como un pensar que si yo me meto a emprender voy a ser yo contra el mundo. No, Sí, tú no, armas una total, comunidad, un equipo, como una red. Ahorita hablaste de red, de tu red, pues para el emprendimiento también creo una red y totalmente. así es más fácil y más cómodo, Y obviamente. aparte, mira que, por ejemplo, yo el semestre pasado que hice mi proyecto de emprendimiento, yo tenía esa red. Desde proyección empresarial acá en la universidad, el apoyo fue súper, tenía un asesor, unas sesiones con él y él me decía como, mira, hace esto, y obvio, no te lo van a hacer, es que Pero te tener, guían. pero es esa guía, es como ese, como, bueno, esta es mi idea y alguien que que te ayude a aterrizarla. Y es que en la empresa es Y igual. en la empresa es igual, Es igual, en la entonces, empresa nadie te va a decir, ay, no, eso. Estefa, tú no sabes diseñar en Illustrator, entonces venga, yo lo diseño por O usted. venga, yo la pongo a hacer otra cosa, No, no, y le van a decir, se hace así, 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 hágalo y me muestra a ver cómo le fue. Y ahí no va como totalmente. puliendo la técnica. Igual, de los mismos. La diferencia va a ser de pronto que en una tienes un salario fijo y en la Eso. otra tienes un salario variable. Depende de lo que tú hagas, será Sí, el dinero que tengas. Pero de resto creo que en la metodología puede ser lo mismo. totalmente. Las mamás siempre se inspiran en sus hijos, mito, ¿verdad? Ay, no. Me duele admitirlo, pero puede que sea, o sea, ¿cómo te digo? Es mitad y mitad para mí. Porque digo que es un mito porque también uno como mujer, ¿cierto? Uno es mamá, pero uno también es mujer. Hay Ujú, cosas que uno claro. como mujer piensa y se inspira en ciertas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo que yo voy a diseñar una colección para mujeres, para a mujeres adultas o adultas jóvenes y me voy a inspirar en algo que tenga que ver con mi hijo, o sea, no. Pero ahí es donde va la otra mitad, es más bien ese motor, ese impulso que uno tiene como de querer hacer las cosas bien, de querer que él vea que su mamá es capaz, que puede, que logra cosas, que él también en un futuro puede lograr sus sueños. Me acabaste de Entonces, hacer pensar en algo que escuché por ahí en estos días en un podcast y es que con la nueva forma en que vivimos, donde documentamos las cosas en redes sociales, tenemos que pensar que en unos años esos hijos van a ver lo que tú has hecho y qué sí, chévere que tú, pues te doy la idea, no sé si ya se te había ocurrido, pero documentar un poco todo este inicio de la marca, cómo fue y cómo él participa cuando él te corta los hilitos y no sí, sé qué y hacer videos y contenido con eso. Puede ser en un canal privado, no tiene que ser de la claro. marca, aunque sería gran mercado emocional, pero puede ser como algo que cuando tú estés, cuando tu hijo esté grande, tú le digas, mira, es que tú participaste de esto y esta es nuestra historia. Claro, Sería súper súper bonito. lindo. Ahí te boto la idea, pero Sí, no es mía, yo la vi en un sí, podcast. está súper chévere. ¿Qué crees que es lo más difícil de emprender? Bueno, yo digo que lo más difícil de tomar la decisión de decir yo voy a emprender es dejar el miedo a un lado, Ujú, para mí, porque yo soy una persona pues muy segura de lo que quiero, pero muy miedosa para ejecutarlo. O ujú. sea, me cuesta mucho lanzarme así de una y decir es que ya, pum, me lancé. No, a mí me cuesta. Entonces es como siempre pienso demasiado si me va a funcionar, cómo voy a hacer que funcione. Entonces es eso, perder ese miedo. Para mí eso es lo más importante a la hora de emprender, porque una vez vos dejas el miedo a un lado y decís, listo, voy a hacer la inversión. Por ejemplo, yo que monté el taller, vamos a hacer el taller, pues con mi pareja dijimos, vamos a comprar la máquina, la mesa, y a mí me encanta porque él me apoya demasiado y se emociona como yo, entonces es muy especial ver como él también y mandamos a hacer Vibra. una mesa, entonces él me decía, esta madera está espectacular, vamos a mandar a hacerle esta base, vamos a hacer lo otro, la vamos a poner aquí, vamos a limpiar, entonces es como cierto, esa Un trabajo complicidad en de, equipo sí, también. entonces es como eso, tomar la decisión de dejar el miedo atrás y empezar. Una vez uno deja el miedo atrás, uno Ya fluye. ya fluye. Acá yo creo que es importante que tengamos en cuenta también nuevamente el tema de la red. Esa red siempre va a ser algo que te ayuda como a construir, que te da ideas y no pensar que si yo voy a emprender va a estar sola contra el mundo. Total. Tefa, ¿qué le dirías a estas personas que de pronto les gustaría emprender pero no se animan a hacerlo? Bueno, yo les diría que
eso, inicialmente que hay que perder el miedo. Dos, que ningún proyecto es ni muy grande ni muy pequeño. Mi asesor me decía, esto es tan grande como vos quieras. Ujú. Esto va a llegar hasta donde tú quieras, porque es que los límites los pone uno mismo. Así es. Entonces es quitar esas barreras que nosotros mismos nos ponemos y lanzarnos. Yo les doy un tip. Para mí es súper importante ponerle fecha, o sea, fecha Sí. y pública, o sea, no yo con yo, porque yo con yo me hago trampa. No, Total, yo lo comento con las personas y me comprometo porque es que uno le da pena quedarle mal a la gente. Es que si yo ya dije que era esa totalmente, fecha, toca esa fecha porque no voy a quedar mal con la gente. total. Y ahí hágalo, bien, mal, como le salga, como sea, pero hágalo porque es más fácil decir que lo hiciste y te equivocaste y lo volviste a hacer después bien. Ah, nunca lo hice porque me dio susto, porque no me sentía preparada, porque sentía que me faltaran cosas. Siempre te van a O faltar porque creí cosas. que me quedó mal. Siempre, ese síndrome del impostor siempre va a estar ahí e igual siempre va a faltar algo, o sea, nunca nada es 100% perfecto, siempre Total. puede ser mejor. Entonces, hágalo, como sea, pero hágalo. Y hacerlo te ayuda a mejorar. Claro, y va también ahí como ese aprendizaje. Totalmente. ¿Cómo te sentiste en esta conversación? A mí me encantó, A pero mí ¿tú cómo te también, sentiste? bien, súper contenta, tranquila. No nos Yo creo dijiste que cómo se siempre, llama tu hijo, ya José sabes. Jerónimo, él es Hablamos del, pero no vimos súper, cómo se sí, no llamaba. dijimos el nombre, miranos al final, pero bueno, es mejor tarde que nunca. Claro, así es. ¿Cómo te Sí, sentiste entonces? súper bien, súper contenta, súper Bueno, contenta. ya saben que yo la verdad me lo disfruté mucho. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Bueno, en redes sociales la marca está como Ritual Beachwear, que es la Ujú. marca de vestidos de baño, que con el favor de Dios esperamos este año vamos a lanzar nuestra primera colección. Y también está la segunda marca, que es Together Casual Wear, que ya es una marca un poco más para ropa casual. Bajo medida, Sí, ya saben. Y no es que no es con el favor de Dios, con el favor de Dios. Y lo y lo vamos a vamos hacer a lograr, lo como vamos sea, a pero hacer. sale este año. Sale, sale. Bueno, ya saben, para que la sigan y nosotros nos vemos en el próximo capítulo de En Corto para que no se lo pierdan en corto.moda en Instagram. Nos vemos. Chao. Chao. Esto fue En Corto con Majo Escobar, un espacio para compartir consejos de estilo, tendencias y asesoría de imagen, desmintiendo mitos y verdades del mundo de la moda. Con invitados a micrófono abierto para conversar sobre la industria del diseño, personas que inspiran y nos empoderan con sus historias. Por la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Que yo digo, bueno, vamos a hacer en el próximo capítulo de En Corto, entrevista a Esteban, donde hablamos de maternidad y de diseño, no, de maternidad y emprendimiento, ¿cómo te sentiste? Entonces tú ya dices, ay, me encantó hablar de Bien, los mi hijo, no invitamos sé a qué, y hablamos de diseño, puede durar un minuto, que es lo que duran las ok, cositas en Instagram. ¿Listo? listo, de Más de los una. cositos para que se escuche, Listo, de una. y aquí vamos. Y hablas por este. Ok. Y miramos allá. Allá, arriba. En este capítulo de En Corto me encantó poder hablar con Estefa de maternidad y emprendimiento, una mezcla que la revolucionó porque para acabar de ajustar fue en pandemia. ¿Cómo te sentiste contándonos tu historia? Súper, súper, Majo, me encantó. Esperamos que todos puedan conectar con lo que grabamos, con lo que dijimos. Los invitamos a todos porque es como compartir experiencias personales y también impulsando a otras mujeres que en algún momento puedan, de pronto uno no sabe vivir una experiencia similar. Más que en este caso, Jero, llegó como de repente, como que Sí, estabas disfrutando toda tu vida de diseñadora y ¡boom! Sorpresa, estás embarazada y fue como embarazada. replantearlo todo. Total, sí, Bueno, esta historia fue súper emocionante y tuvo sí. de todo, altos, bajos, de emoción, incertidumbre, mejor dicho, de todo. No se la pierdan en este capítulo en corto. Chao. Chao.